proyecto dedicado a la divulgación, formación y terapia psicológica. Consulta nuestros servicios en nuestra web y redes sociales. El homo hiperresponsable, ¿no? que se genera, una persona que está hiperresponsabilizada por todo aquello que le pasa. Es decir, una persona que tiene un montón de papeletas para sufrir depresión y para sufrir ansiedad, que está muy, muy presionada. Es una persona que se caracteriza por estar sola, en especial emocionalmente sola, ser responsable de sus dichas y de sus desdichas, ser agente de su cambio personal, ser competidor contra otros, sus errores son culpa suya y si no tiene bienes materiales suficientes, también es su responsabilidad. Y además, si está mal después de todo esto, si siente emociones negativas, tiene que ir castigado al psicólogo, ¿no? Entonces, fijaos que parece ser que ¿no? Todos los tiempos tienen su tipo de persona prototípica, ¿no? Por así decirlo. Parece que tendemos a esto, a este tipo de persona, a generar este tipo de persona en nuestra sociedad actual, ¿no? En relación con el perfeccionismo, bueno, es la consecuencia lógica de esta concepción del ser humano, ¿no? Es una de las actitudes de riesgo para sufrir problemas psicológicos y, por supuesto, suele tender a ver el mundo como algo hostil o o tenderse a ver a uno como poco capaz o no lo suficientemente capaz de enfrentarse a los retos del día a día. Es decir, pensad, por ejemplo, en un problema de ansiedad social, ¿no? Necesito hacer las cosas muy bien con los demás con el fin de no ser criticado, ¿no? Entonces voy a tender a planificar mucho lo que voy a decir, lo que voy a hacer, de modo que al final no me comporto con naturalidad y de modo al final fracaso en mis relaciones sociales y al final lo que hago es que se desacredita mi comportamiento, de modo que voy a tender a aislarme, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? En lo que puede tener una incidencia negativa el perfeccionismo. Hay evidencia de que exponernos a modelos perfectos, en especial con las redes sociales, muy típico, ¿no? Correlaciona con mayores tasas de depresión y de trastorno de la conducta alimentaria. Parece lógico, ¿no? En especial en adolescentes y en mujeres jóvenes. También está implicado en una amplia gama de trastornos, en especial los que tienen que ver con la ansiedad, ¿no? Y a la hora de trabajar con estas ideas de tipo perfeccionista en consulta, claro, uno de los grandes problemas es que al final la sociedad está premiando y está favoreciendo eso. De modo que no se trata de un pensamiento que la persona tenga de tipo puramente desadaptativo, sino que intenta adaptarse a lo que la sociedad le demanda. De hecho, que entonces cuando quieres ir a flexibilizar un poco eso, es complicado, ¿no? Pensad en cuando perdéis peso y vais a casa de vuestro tío o vuestra tía y os dice, anda, qué delgadito, qué delgadita que estás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es complicado. Debatir eso es complicado, moderar esas creencias porque la sociedad está todo el día recordándote lo importante que es ser competente, estar delgado, etcétera. Vamos a revisar un caso clínico para ver un poco cómo influye este perfeccionismo favorecido por la cultura de pensamiento positivo en sesión. T es un hombre de 47 años que viene a consulta aquejado de una súbita y fuerte depresión tras ser despedido del trabajo. T era director de una sucursal bancaria y refiere ideas relativas a la importancia del cumplimiento del deber, la inconveniencia de expresar las emociones porque es de tontos y presenta una fuerte rigidez y organización en su día a día. Una típica persona, ¿no? Pues muy rígida, muy organizada, etc. Está casado con una mujer y no tiene hijos. En este momento no se ve con fuerzas para salir de la cama en todo el día. Se encuentra permanentemente cansado y aunque su vida es buena, ¿veis? Mi vida es buena. Entonces, esta persona, ¿qué contestaría a un test de estos de la felicidad? ¿Que es feliz o que no es feliz? No se permite estar mal, no se lo permite. ¿Qué va a contestar, no? Porque no tiene problemas económicos y es feliz con su mujer. Afirma no comprender lo que le pasa. Es decir, está mal, pero
no debería estar mal. No entiendo por qué estoy mal. Si yo soy fuerte, si yo tengo todo, ¿por qué estoy mal? ¿No? Te dice que antes no era así, pero que la empresa se adaptó a lo que significaba su posición de responsabilidad. Es decir, yo no siempre he sido tan rígido, sino que empecé a trabajar en un puesto de responsabilidad y no tuve más remedio que adaptarme a esa nueva situación, ¿no? Y ya me he quedado así para toda la vida. El análisis funcional vemos como pues, diferentes situaciones que nos hacen ver por dónde van los tiros, ¿no? Estoy viendo la tele en el sofá a las 9 de la noche y el pensamiento ya es criticón, ¿no? No he hecho nada en todo el día, soy una basura de persona, un despojo social, tal. Emoción, autoodio, culpa, ira. ¿Qué hago? Sigo viendo la tele, es decir, realmente como no sé qué hacer para solucionar esto, de momento que no hago nada, de modo que no hago nada, ¿no? Como el meme este de los Flanders, ¿no? Hemos intentado hacer todo y al final no hemos hecho nada, o algo así, ¿no? Hemos intentado hacer nada y ya no sabemos qué hacer, ¿no? Al final, las personas a veces no saben qué hacer, ¿no? De modo que continúan con lo que están haciendo y eso a veces redunda un poco su sensación de cierta incompetencia, ¿no? Consecuencias que tiene, se deteriora la relación con su entorno, ¿no? Al final, su mujer le habla, ¿qué tal estás? Tal, no contesta, se mete en sí mismo, se favorece la hiperreflexividad, ¿no? Otra situación es, mi mujer me dice que no me preocupe, que estamos bien y que de momento no hace falta que trabaje. Pensamiento, no me entiende, es inadaptable, está sin hacer nada. Emoción que siento, frustración, ira, desesperanza. ¿Qué hago? Le digo a mi mujer que no quiero hablar de eso, es decir, evito el acceso a este tipo de contenidos porque al final eso me está o me quiere ratificar que no estoy siendo lo suficientemente fuerte o que no puedo con esto, ¿no? De modo que lo evito. Ya deja el tema y ya de todo el día no hablamos nada más. Vale, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo formulamos el caso? En el origen tenemos una generación de esquemas perfeccionistas e hiperexigentes durante la socialización laboral. Este hombre, pues como podéis imaginar en casi cualquier empresa un poco grande, pues sometido a innumerables cursos del coaching, de mindfulness, de pensar en positivo, de tú puedes, de liderazgo, etcétera, ¿no? Y al final, con esto de los cursos de liderazgo, ¿no? Parece que tenemos que ser todos líderes, ¿no? Luego llegamos a un contexto en el cual lo más adaptativo es no ser el líder, porque, en fin, no hay por qué ser el líder siempre. Y parece como que nos frustramos, ¿no? Pero bueno, incidente crítico, el despido. ¿No? Esquemas que antes eran funcionales, ahora de repente, ante la ausencia de tareas, veo que esa forma de afrontar el día a día ya no me funciona y se me rompen los esquemas, ¿no? Se me lleva un shock de realidad y se produce mucha disonancia entre cómo pienso y entre cómo es mi nueva realidad. ¿Cómo se mantiene el problema? Bueno, el contexto cambia radicalmente de un entorno laboral con múltiples y constantes obligaciones al desempleo, en el que no tengo nada productivo que hacer. Además, no me veo incapaz de hacerlo porque mi afrontamiento es demasiado rígido, demasiado exigente y no me adapto a ese cambio tan repentino. Así se produce una fuerte disonancia, ¿no? Entre las creencias existentes y el contexto que produce sentimientos de rabia, de indefensión, de no sé qué hacer, ¿no? No conoce las herramientas para adaptar sus esquemas al nuevo contexto, porque sus intentos basados en la voluntad, en el venga, 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 tira, 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 fracasa y eso redunda en que esté aún más frustrado, ¿no? Se refuerza esos pensamientos de no vales para nada, porque si vales para algo, tú solo podrías haberlo solucionado y anda que no sales de casa y anda que te viendo la tele, ¿no? Y al final se van reforzando las valorizaciones que tienden a verse a uno mismo como incompetente, no vales para nada. A la hora de determinar de dónde parten esos pensamientos, ¿no? Vemos que los supuestos básicos, ¿no? Que tienen que ver con que se extraen a raíz de los pensamientos es, bueno, si no hago nada, entonces no valgo para nada, porque mi valor personal está determinado totalmente por lo que hago. No es posible, no me entra en la cabeza que yo pueda valer y que mi nuevo contexto tenga menos tareas. No, eso ni me lo planteo, porque si mi autoestima está o es dependiente por completo de mis tareas y no hago nada, se extrae que no valgo para nada. Y además, si no hago nada, y además sabiendo que esto es inaceptable,
entonces es que encima no soy una persona válida. Porque encima que sé, o sea, hay que ser idiota, ¿no? O sea, encima que sé que esto de no hacer nada es inaceptable, encima cojo y no lo hago. Pues ya tenemos toda la mezcla, ¿no? Claro, ¿cuál es la creencia básica que decimos, ¿no? ¿O cuál es la idea que subyace a todo esto? Mi valía personal depende completamente de mi trabajo, ¿no? ¿Qué hacemos? Modificamos esta creencia a través de debate, de pruebas de realidad, etcétera. Activamos conductualmente, poquito a poco, con mucho cuidado, de modo que al final llegamos a un pensamiento, a una creencia alternativa que venga a sustituir a esta, ¿no? Que esta se desacredite poquito a poco y esta se vaya acreditando. Llegamos en este caso a esta. Es normal que tras tantos años desempeñando un cargo directivo, estando expuesto a mensajes de tipo individualista, extremo, haya adquirido esa actitud. Es decir, fijaos que típicamente cuando hacemos un debate de creencias básicas, casi siempre tendemos a validar esto un poco. ¿Por qué? Porque la gente no es idiota. La gente no está pensando así porque sea idiota como se dicen a sí mismos en sus pensamientos, sino que esto tiene sentido. Esto tiene sentido porque en su día fue útil y fue una forma de adaptarse a su anterior contexto. Pero ahora mismo nos está haciendo la puñeta más que ayudarnos, de modo que tenemos que flexibilizarlo, ¿no? Pero esto, validarlo suele ir muy bien, porque así la gente no nota que lo que pensaba antes era propio de una persona que estaba mal. No, no, lo que tú pensabas antes era lógico en ese contexto, pero ahora vamos a ver, vamos a analizar si es objetivo, si es cierto, si es verdad, entre comillas, y vamos a ver si ahora es práctico. Vamos a adquirir una tecnología, un pensamiento que sea mejor, que un poco, digamos, que mantenga las cosas buenas que puede tener esto, pero que además sea más eficiente y eficaz, ¿no? De modo que al final decimos, vale, por otra parte, me gusta tomarme en serio mi trabajo, es decir, también le damos cerita a esto, en plan de, oye, que valido que seas una persona competente, pero tengo que hacer otras muchas cosas que voy a ir entrenando y descubriendo. Es decir, me permito entrar en un proceso paulatino de adaptarme a mi nueva realidad. Me lo permito. Lo que no puedo hacer es ir con esto, ¿no? Y machacarme, porque eso lo que hace es que al final me quedo donde estaba, ¿no? Al final se va activando esta nueva creencia y poquito a poco se va produciendo una adaptación, ¿no? Los pensamientos que reforzaban la creencia disfuncional se van modificando, al final se va relacionando con su contexto de manera más eficaz, más eficiente y al final pues va, digamos, accediendo a reforzadores en su nueva vida a los que antes no accedía, ¿no? Y al final se va generalizando este nuevo comportamiento de manera paulatina. La hiperexigencia, pues se caracteriza por una obligación, una exhortación a ser productivo, ser eficiente, ser muy, muy eficaz constantemente, ¿no? Claro, al final eso se paga un precio por eso. Eh, Nos metemos en tendencia a conductas que están gobernadas por aversivos. Es decir, yo al final estoy guiándome en mi día a día fundamentalmente por no cometer un error, fundamentalmente porque no me echen la bronca, fundamentalmente estoy guiándome evitando el malestar, ¿no? Y al final eso implica que deterioro los reforzadores. Es como si tenemos a un niño castigado todo el día haciendo los deberes. Bueno, ¿y cuando juego? ¿No? Al final nos convertimos en personas que nunca juegan, en niños castigados. No accedemos a ningún reforzador, estamos permanentemente trabajando y nuestra conducta está guiada por los aversivos, por evitar los aversivos. Entonces, claro, eso al final produce una inevitable bajada del estado de ánimo, porque no estoy jugando, no estoy accediendo a ningún reforzador, solo estoy queriendo ser más y más y más productivo, ¿no? La necesidad de control, por otra parte, es la estrategia que busca minimizar el miedo que produce la incertidumbre, ¿no? Eh, la vida es una putada, ¿no? Yo me voy a morir y mis hijos también. Y eso es doloroso, eso duele un montón y a lo mejor enfermo y a lo mejor me da un cáncer. A lo mejor ahora me voy al despacho y me pilla un autobús o a lo mejor voy a recoger a mis hijos al colegio y yo qué sé, y pasa alguna desgracia, ¿no? Todo eso
que al final, cuando estamos medianamente bien psicológicamente, no accedemos a esos contenidos de memoria constantemente porque la vida sería insufrible, pero es cierto, todo eso es cierto. Cuando tenemos una gran necesidad de control, ese acceso se produce con cierta frecuencia, con mucha frecuencia, ¿no? Y es tan doloroso que intento controlarlo con una pega y es que no puedo, ¿no? Entonces, claro, cuando la necesidad de control se centra en cuestiones que más o menos puedo gobernar y es moderado, pues de lujo, ¿no? Percibo que la vida, ¿no? Estoy manejándola, gobernándola un poco de manera adaptativa. Es decir, tampoco es saludable percibir un descontrol absoluto en mi vida, ¿no? Pero si nos pasamos de rosca, vamos a intentar controlar cuestiones que escapan a mi control, ¿no? Típico ejemplo del trastorno de ansiedad por enfermedad. Quiero controlar o pretendo controlar mi sintomatología física con el fin de prevenir una enfermedad y no puedo. Y como no puedo, me frustro. Y como me frustro, al final lo que hago es intentar comprobar de manera disfuncional si es cierto, voy al médico, hagamos de pruebas, ¿qué me pasa? ¿No le pasa a usted nada? Ya, pero ¿y si el médico se ha equivocado y se mantiene el problema, ¿no? Entonces, al final nos metemos en un jardín psicológico. Los entornos complejos, los entornos desregulados, donde percibo poco control sobre lo que me pasa, a veces tienden a llevar a que yo intente buscar control en cuestiones donde sí que percibo control. Es decir, el ser humano intenta controlar, intenta imponer sus condiciones al ambiente. El ser humano intenta construir, intenta hacer cosas con su ambiente de modo que se minimice ese riesgo, ese descontrol que siente. Cuando mi entorno es muy desregulado, cuando se desregula todo, cuando no hay certezas, al final yo intento fijarme en aquello que sí puedo controlar, pero en ocasiones de manera un tanto hipertrofiada, ¿no? Pues me pongo a controlar mis pensamientos, me pongo a controlar la alimentación, me pongo a controlar mi actividad física, me pongo a controlar mi sueño, ¿no? De modo que al final voy a meter un montón de prefrontalidad en aspectos que son, o que es sano que sean mucho más automáticos, ¿no? Tiendo a controlar mi conducta sexual, ¿no? De modo que al final estamos, como decía, metiendo mucho control cognitivo prefrontal en tareas que lo sano y lo que nos cuida es que sean un tanto más automáticas en general. Los peligros del pensamiento positivo. Vamos a desmontar un poquito a Mr. Wonderful junto a Daniel Palacino. Estrenamos nuevo taller por nuestra web. Por tan solo 10 € lo podéis encontrar en engramapsicología.es.